yo, como ministra de Transporte, no puedo solamente recoger la visión de una entidad que, por supuesto, respeto y es parte de nuestro sector, como es la ANI, sino que también tenemos que tener esa mirada regional y por eso estos debates pues son muy importantes. Yo quiero, no sé ni por dónde empezar de tantas preguntas, todas muy valiosas, pero voy a tratar de responder algunas de las que en particular han planteado. También déjenme la posibilidad de en algunas ocasiones decirles, lo estamos reflexionando, ¿sí? Porque yo no, lo que sí les puedo garantizar es, la costumbre que no tengo es echar cuentos. Esa no la he podido nunca adoptar y es muy peligrosa en la gestión pública. Uno en la gestión pública prefiere pasar un momento incómodo, decir, mire, esa decisión no la hemos tomado, esta reflexión no la hemos completado, a decir cosas que falten a la verdad y muchísimo más a un escenario como el del Congreso de la República. Entonces, también permítanme esa licencia en algún caso. Espero que no sean muchos. Ojalá fuera ninguno, pero entonces voy a tratar de tocar algunos temas. Aquí traté de agrupar los temas de acuerdo a lo que ustedes han planteado. Uno, la viabilidad del modelo de concesión. Y yo creo que ustedes están dando una discusión de fondo. Y es una discusión a la que uno también se enfrenta dentro del sector. No es fácil, digamos, la ANI es una entidad que ha vivido de gestionar concesiones y que a veces, digamos, pues su dinámica hace que empuje casi siempre a que veamos solo ese modelo. Les pongo un ejemplo, en el caso de esta concesión que es objeto de la discusión hoy. La ANI se preparó para recibir esta iniciativa privada que pone riesgo básicamente solo del originador, del estructurador de esta propuesta. Eso es una ventaja, pero el sector no se ha preparado para que esta concesión revierta a Invías, por ejemplo, que sería quien, en caso de no tener un concesionario, debe asumir esas tareas. Entonces, se preparan para poderle dar continuidad al mismo modelo, o se ha preparado, pero no se ha preparado el sector para cambiar el modelo, para cambiar la lógica, y yo debo decirlo acá, porque sí es la intención, es la directriz del presidente de la República, pero además uno hay directrices que puede no compartir y tiene derecho a expresar su diferencia, pero en esta directriz tengan la seguridad que comparto 100%. Y yo creo que hay que explorar eso. Puede que el análisis nos matice la posición de hoy, puede que ocurra eso, pero en principio creo que en una concesión como esta, que ya tiene 30 años de ejecución, donde según las expresiones de veedores, de autoridades locales, etcétera, hay unos temas que no se han abordado, donde hay unos desequilibrios, al menos en lo que se ha planteado acá hoy en día, no puede ser la única opción. Yo creo que el Estado no se puede casar con una sola opción que además le limite su capacidad de gestión como Estado. Entonces, en este caso yo lo que les puedo decir es, estamos comprometidos con el presidente de la ANI a hacer la revisión. Y esa revisión pasa por una cosa que no se hace. El balance público, una rendición de cuentas de los concesionarios a los usuarios de estos peajes. Yo no la he visto. No he visto la primera. ¿Por qué no se hace? Claro, entonces ahí seguramente vamos a entrar en un litigio contractual. Eso está mi obligación en el contrato, ¿dónde está la cláusula? Me van a decir. Pero al margen de la cláusula, yo sí creo que aquí quienes han dicho por qué el concesionario no ha explicado cuál ha sido su gestión y su inversión durante estas 3 décadas y dónde está ese espacio para que lo cuente, yo sí creo que se lo deberíamos plantear. Porque es el modelo que el país decidió hace ya un buen tiempo y es un modelo que como todo tiene virtudes y tiene defectos.
Y hoy está mostrando que es un modelo que se está, al menos como está sin modificarse, se está volviendo insostenible. Entonces la pregunta de fondo es, para que se mantenga como una alternativa de financiación de infraestructura, de la mega infraestructura, tendríamos que hacer ajustes y tendríamos que combinarlo también con el fortalecimiento de la capacidad del Estado de gestionar las vías, de hacer esos recaudos y de hacer los mantenimientos y de cumplir, ¿dónde están las personas de Chinchiná? Y de cumplir con los compromisos que se han adquirido de obras que nunca se hicieron, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí hay una gran discusión y lo señalaba, aquí voy a hacer ya referencias en particular. Yo creo que todos hablaron del modelo, prácticamente todos los senadores y representantes que intervinieron. También lo hizo especialmente la doctora Soledad Tamayo, el doctor Carlos Guevara, que y no, pues yo creo que todos, o sea, es un modelo que está haciendo crisis, doctor Guido, es un modelo que no es solamente en los lugares que ustedes mencionaron, en todo el país está haciendo crisis. Y ahorita hay una situación, el decreto 050-2023 que suspendió los aumentos por el tema de la inflación de los peajes, ya se levantó. Entonces, la situación a la que nos enfrentamos ahora es que casi que cada semana hay que sacar, entre comillas, hay que sacar una resolución estableciendo el aumento de los peajes que estuvieron congelados. Entonces, imagínense la situación del Ministerio de Transporte. Hay que sacar esa resolución. De hecho, estamos ya trabajando de manera coordinada con el presidente de la ANI, porque les voy a contar una infidencia. Yo, como ministra de Transporte, recibo, después de unas mesas de trabajo y de decisiones en la ANI, un borrador de resolución donde toman unas decisiones para que yo firme. Pero como no soy firmetas, entonces me dedico a revisar. Y cuando reviso esos borradores de resoluciones, yo encuentro un montón de situaciones complejas, ¿sí? Porque se levantó esa suspensión de los aumentos de los peajes, entonces ahora que viene una avalancha de aumentos, y esos son las, y cuál es la contraparte, ¿qué dice la contraparte que son los concesionarios? Pues que aquí están los contratos. Y con eso paso a otro tema que ustedes no mencionaron, pero que yo quisiera invitarles a que pudiéramos hacer. Bueno, antes de eso, el modelo resiste, como digo, hay que hacer cambios en ese modelo, doctor Guevara, yo estoy completamente de acuerdo, donde uno va, donde no hay lugar de este país, bueno, donde no hay carreteras, ¿no? Hay lugares donde no hay reclamos de peajes porque es que nunca hubo vías, entonces ahí ya no hay reclamos, pero eso es por sustracción de materia. Pero de resto, donde uno va, hay reclamación, hay paros. Todos los días nosotros enfrentamos un paro, una manifestación, un bloqueo por el tema de peajes. Todos los días. Todos los días. Entonces la pregunta es, por ejemplo, con las propuestas que hizo la representante Carolina Giraldo, otras personas también, si se hace la reducción de algunos, la eliminación de algunos peajes, si se bajan las tarifas, si hay tarifa diferencial, si se hacen las obras, etcétera, ¿el modelo de concesión aguanta financieramente? ¿Hace cierre financiero? Es una pregunta, digamos, que me hago. Yo les entiendo las peticiones. La pregunta es si ese modelo, como fue concebido, donde además buena parte de los riesgos recaen en el Estado, incluso cuando el contrato originalmente decía que los riesgos eran más equilibrados, terminan finalmente recayendo sobre el Estado casi que de manera exclusiva. Ese modelo, haciéndole estos cambios para un modelo más justo, más equitativo, resiste. Hablando de concesiones nuevas, ¿no? Porque las actuales, ahí tenemos un problema para hacer los ajustes, y es que hay contratos. Y entonces voy a pasar al siguiente tema, doctor Guido, que no se ha mencionado mucho, pero le digo, me parece que es muy importante tocarlo. El desangre no es solo en el pago de peajes, que uno diría, por ahí es la cosa.
el verdadero desangre es en los tribunales de arbitramiento. Ese es el verdadero desangre. Y nosotros en este momento tenemos en juego billones de pesos en tribunales de arbitramiento. 48 billones de pesos. ¿Cuántas reformas tributarias son eso? 48 billones de pesos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado no ha enfrentado esos tribunales con el nivel que se requiere. Nosotros estamos empezando a reorganizar o a darle la visión que tenemos a esa defensa judicial. Y no va a ser fácil, porque por ejemplo uno de los tribunales falla ahorita en mayo, y eso es por 3.8 billones de pesos. ¿Qué margen de maniobra tengo yo en un mes? ¿Sí? Con las demoras además para contratar cualquier abogado, ¿qué margen de maniobra tenemos en un mes para darle el vuelco a una estrategia de defensa jurídica? Muy poco, pero vamos a hacer todo lo que podamos. Pero imagínense, por ahí es donde se está yendo el recurso del Estado. Y además esos tribunales, y lo vamos a ver ahorita que comiencen a fallar varios, terminan sancionando al Estado, poniéndole más cargas al Estado, en buena parte de los casos. Uno pues tiene que acatarlos, yo no haré un mayor juzgamiento de eso, pero es la realidad que está ocurriendo. Entonces el tribunal falla y luego dice, no, pero usted no podía menos que pagarle al concesionario el porcentaje que por contrato está, pero además al tomar estas decisiones lo afectó, etcétera, entonces ahora tiene que hacerle una compensación a ese concesionario por billones de pesos o tiene que mantener el aumento de la tarifa, etcétera. Entonces, yo quería dejarles ese tema, digamos, de fondo en la discusión, sobre el que no se habla, y ustedes me disculpen, digamos, me disculpan por favor la crudeza, digamos, y la franqueza, pero yo creo que esto hay que decirlo con las verdades, y yo creo que es importante que se sepa la posición que tenemos frente a este tema, y es importante que las comunidades lo sepan, porque yo, por ejemplo, tengo las redes sociales llenas de gente diciendo, es que ustedes siempre van a estar a favor de los concesionarios y no de las comunidades. No, señores. No, señores, o sea, no es mi posición, ni es la del gobierno, y mucho menos es la del presidente de la República, y tampoco es la posición del presidente de la ANI. Nuestra posición es buscar un mecanismo de equidad donde lleguen las obras y donde haya pues un esquema de financiación, que el peaje no es el único, existen otros, valorización, etcétera, pero un esquema de financiación que no sea tan desigual con las comunidades, como aquí ustedes mismos lo han planteado. Así que estamos en esa discusión. Creo que también hablaron de la posición frente a la ley que está haciendo trámite. Yo creo que es importante abrir la discusión. Yo, con las palabras que me han oído, creo que es claro que nuestra posición es buscar un ajuste a ese modelo financiero, exigir el cumplimiento a los concesionarios, que haya un balance social, un balance jurídico, técnico. Sonido para la ministra, por favor. Muchas gracias, vicepresidenta. Y de metas de los concesionarios en las regiones, y que haya una capacidad de nosotros como Estado de exigirles a los concesionarios el cumplimiento. No es fácil, ustedes vieron lo que ha pasado en el caso del COVID Pacífico con el peaje de Amagá, y eso que yo salí el sábado a hacerles un requerimiento y he pedido el despliegue de la Superintendencia de Transporte durante todo el puente festivo para el cumplimiento de las obligaciones de los peajes, y ahí hay una obligación de la construcción, del ajuste de una infraestructura que no se ha hecho. Entonces, y estamos en esa tarea, y eso no es usual. Yo no recuerdo que haya sido, digamos, recurrente esa exigencia en los peajes, pero lo vamos a seguir haciendo, en aras de encontrar un equilibrio y un modelo justo. Y también vamos a buscar, de acuerdo al estudio de los datos y a los análisis técnicos que hagamos, que el INVIAS, en la medida de lo posible, administre los peajes
Eso también tiene ahí una intermediación, ojalá algún día lo pudiéramos hacer totalmente de manera directa, pero por ahora, con el esquema que tiene, que el INVIAS administre los peajes para lograr dos objetivos. Uno, que se cumpla el mantenimiento y la ejecución de obras nuevas necesarias en esas vías, y dos, reducción de tarifas, porque si el INVIAS no va a retener una intermediación que sí retienen los concesionarios, ahí hay un margen que nos debe permitir reducir tarifas, y ese va a ser un principio de acción nuestro, aunque no se haya preparado a la institucionalidad para eso, no se preparó a INVIAS para eso. Es más, en algunos casos lo que he detectado es que la respuesta del INVIAS había sido: no, nosotros no vamos a asumir esa reversión, vamos a volver a sacar un proceso de concesión. Y entonces yo me acerco al tema y digo, pero venga, aquí hay un ingreso importante y la rehabilitación vial es suficiente con ese ingreso y nos permite bajar tarifas. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué nos comimos el cuento, nos compramos el cuento de que la única manera es a través de una concesión? El Estado puede hacerlo y puede hacerlo bien, INVIAS lo hace bien. Entonces ese va a ser, digamos, un principio de acción en la medida de lo posible y en la medida de la capacidad, y que garanticemos que efectivamente eso se pueda hacer bien. Sobre caminos comunitarios para la paz, la información que a mí me han reportado de los recursos de 2024 es que hubo una dificultad pues grande para contar con el PAC, y esa dificultad llevó a una ejecución baja del 2024, porque este programa trabaja con unos desembolsos, digamos, iniciales que se le dan a los ejecutores, que son las juntas de acción comunal, ¿verdad? Entonces, estoy aquí verificando este dato. Con unos recursos que se les dan a las juntas de acción comunal. Entonces ellos trabajan con desembolsos previos. No pueden, a diferencia de un contratista cuando se presenta la licitación demuestra una capacidad financiera, de crédito, etcétera, entonces a él se le paga después. Pero a una junta de acción comunal hay que hacerle un desembolso, no es propiamente un pago, sino un desembolso. Entonces, el año pasado hubo muchos problemas de PAC y no hubo la disponibilidad de caja para hacer los desembolsos. Entonces, la ejecución fue muy baja de 2024. 2023, según los datos que me reportaron, estamos hablando del 97%, pero 2024 estamos hablando del 7%. Entonces, esto es lo que tenemos que poner al día en 2025. Estamos ya haciendo los desembolsos para que se pueda ejecutar ese recurso del año pasado. Para 2025 yo ya he hecho una advertencia, de hecho hoy se lo planteé al ministro de Hacienda delegado, y es hoy en el presupuesto de 2025 para caminos comunitarios para la paz quedaron 0 pesos. Eso fue lo que se definió en el presupuesto del año pasado, 0 pesos. Y yo ya he advertido que para mí es absolutamente inviable no tener ni un peso de recursos de 2025 para caminos comunitarios para la paz. No es posible. Yo ese escenario no lo puedo aceptar. Así que me va a tocar unirme a los paros, a las huelgas de la gente para hacer el mío propio, porque yo no puedo aceptar que no haya recursos de 2025 para ese programa que es maravilloso, que está teniendo un éxito impresionante y además da empleo. No solo construye infraestructura, sino da empleo. Entonces, les invito a que me ayuden en esa tarea, porque no podemos aceptar ese escenario. Finalmente, nosotros tenemos una consultoría que se hizo a través de la UPIT para hacer la evaluación del funcionamiento económico, financiero, técnico y jurídico del esquema de peaje. A mí me parece que deberíamos presentarles a ustedes este resultado, así como adelantar una agenda, y aquí creo que el senador Gustavo Moreno le quería dar este mensaje, y es: yo le pido disculpas si se ha sentido desatendido para poder organizar una agenda.